Desde 1999, la Organización de Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra nosotras, las mujeres, también conocido como el Día Naranja. Y es que 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido o hemos sufrido violencia de muchos tipos: física, psicológica, patrimonial, económica, sexual y la peor de todas, el feminicidio. Por eso es importante que no solamente hoy, pero todos los días hablemos de esto y hagamos conciencia. Por eso el día de hoy en Foro N+, tenemos una mesa de expertas en el tema y saludo con muchísimo gusto a Ana Elena Contreras, quien es activista del aquelarre. Elena, feminista también. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Aquí muy contenta de poder estar platicando de esto que nos atraviesa a todas las mujeres y niñas de esta ciudad y del país. Así es, Ana, qué gusto tenerte por acá. También tenemos a Maísa Uber, quien es subdirectora de X Justicia para las Mujeres. ¿Cómo estás, Maísa? Muy bien, muchas gracias. Siempre es un gusto conversar con ustedes. El gusto es nuestro. Y también a María José Soberanis, activista feminista. Majo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo, con Ana Elena, con Maísa. Un gran gusto. Bueno, si les parece, vamos a arrancar con esto, porque la falta de perspectiva de género en la impartición de justicia es un problema real. Cuando él da el paso hacia mí, yo lo primero que pienso es que no llegue a mí y disparo. Vuelve a dar un paso hacia mí, yo vuelvo a disparar sin conciencia del número, porque yo lo único que quería era que no representara un peligro. Cuando me despierto así de sobresalto, pues lo veo pues ya inclinado hacia mí, con su ropa ya igual abajo. Yo sentí cuando me estaba violando. Había una playera tirada. Yo tomé la playera, alcé la mirada y vi que ese tipo estaba distraído. Me dirigí hacia él y la puse en su cuello, entonces ahí empezó otro forcejeo. Ese tipo me violó y yo pues me defendí y murió. Fui privada de mi libertad por 2 tipos que iban a bordo de una motoneta. Soy violentada por parte de los 2. Lo que yo en ese momento solo pensé fue en defenderme, intentar hacer lo más que pudiera para poder salvar mi vida. En uno de estos forcejeos que yo hago con mi agresor, logro herirlo en la parte de la yugular, que la autoridad la considera como la herida mortal. Me dicen, ni siquiera debiste pisar la penitenciaría. Juzgar con perspectiva de género es tomar en cuenta las desventajas en las que nos encontramos por el hecho de ser mujer. La estrategia de abogadas de las mujeres surge en marzo de 2019, hace ahora vamos a cumplir 5 años, y la idea es incorporar una abogada de las mujeres, de la Secretaría de las Mujeres, en las agencias del Ministerio Público que forman parte de la Fiscalía, y con el objeto de poder brindar una orientación, una asesoría jurídica a las mujeres. Son abogadas especializadas con perspectiva de género, con este enfoque de derechos humanos. Están propiamente en las instalaciones de las agencias del Ministerio Público. Es un cambio muy importante para las mujeres, las hace sentir seguras, las hace sentir escuchadas, acompañadas. Y bueno, pues también permite que desde un primer momento sepan cuáles son sus derechos, en qué consiste o qué va a pasar después de iniciar una denuncia. Las abogadas tienen una intervención importante, es decir, que aproximadamente de las carpetas que se inician, las abogadas participan en un 60-70%. Juzgar con perspectiva de género es una necesidad y una realidad que se necesita en nuestro país. Ana. Pues mira, lo terrible de todo esto es que tenemos un andamiaje jurídico muy avanzado, incluso en comparación con países de Europa, ¿no? Países de primer mundo. México cuenta con una legislación bastante buena. Aquí el problema que considero que es terrible es el patriarcado que se encuentra enquistado en los servidores públicos, las servidoras públicas, ¿no? Porque no siguen los protocolos que deberían de seguir. O sea, ni siquiera es algo que deban de inventar. Es algo que ya está dado, que las feministas hemos trabajado para estar exigiendo
colocando constantemente en las mesas de trabajo con gobierno y resulta que al final del día no sucede. Tendrían que hacer una revisión exhausta al ejercicio de ministerios públicos, jueces y magistrados, porque ahí es en donde se rompe el derecho de las mujeres a exigir justicia. Bueno, no exigir, el derecho de obtener esta justicia. Sí, porque ¿no? es un derecho. Así es, incluso de las familias, ¿no? Es muy terrible que en ocasiones vengan las madres con una víctima de feminicidio y que es un peregrinaje el que sucede. Entonces, habría que hacer una revisión a quienes no están haciendo su trabajo como debe ser para removerlos y que no se violente nuestro derecho. Claro. Maísa, hablemos un poco también de la revictimización que pueden tener las mujeres al presentar una denuncia. Pues te diría que justamente me parece muy interesante que la mayoría de las mujeres en general no se acerquen a ministerios públicos. Muy pocas de ellas se acercan al Estado para poder realizar una denuncia por dos razones. Primero, porque las instituciones de justicia, en específico la policía, las fiscalías, no son instituciones en las cuales confían, pero sobre todo porque creo que nos han vendido el tema de la denuncia como la única exigencia de las mujeres y a veces las mujeres tienen exigencias mucho más prontas. Lo que necesitan es que la violencia pare y no siempre una denuncia nos va a dar ese resultado, ¿no? Entonces, la mayoría de las mujeres realmente se acercan como primer solicitud de apoyo a instituciones como el DIF. Claro. Y el problema que tienen acercándose a esas instituciones es que no siempre tienen estrategias directas para protegerlas, ¿no? Pero creo que además el tema de revictimización lo podemos ver un poco relacionándolo con lo que nos decía María Elena, dentro de la actuación de varias instituciones de justicia, por ejemplo, el Poder Judicial. Nosotras hace unos años hicimos un ejercicio de análisis de 100 sentencias que tenían que ver con violencia de género y lo que vimos, que se relaciona mucho con la cápsula que nos acabas de enseñar, es que el 85% de los jueces no toman en cuenta las características de identidad de las personas al momento de juzgar, es decir, que no sabemos cómo influye el hecho de que sean una pareja, por ejemplo, y el 47% de ellos ni siquiera van a analizar la situación de violencia explícita en estos casos. Es decir, que en los casos que hemos visto van a analizar el hecho de que se han asesinado a una persona, pero no que esta persona estaba cometiendo una violencia o había anteriormente cometido una serie de violencias. Ya. ¿Qué opinas de todo esto, Majo? Bueno, sin duda el sistema de justicia, de procuración y de impartición de justicia en México tiene una deuda gigantesca con la gente, pero especialmente con las mujeres, ¿no? Todos estos patrones de violencia que vemos ahorita en la cápsula, algunos casos ocurren absolutamente en todo el país. Yo diría que aquí en la Ciudad de México estamos pues en una situación muy privilegiada porque lo que ocurre en otras fiscalías es lamentable. Ahí tenemos el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ¿no? Y como ocurrió en Morelos, ocurre en muchos otros estados. Acá tenemos la fortuna de tener una persona titular de la fiscalía que está muy comprometida con el combate a todos los tipos de violencias contra las mujeres. Pero regresando al tema de la revictimización en la impartición de justicia, quiero ser como muy específica en el tema de la impartición de justicia. Creo que el problema viene incluso más atrás, desde cómo forman a nuestras abogadas y abogados en las escuelas de derecho, ¿no? Como todos estos estereotipos profundamente patriarcales y violentos los vemos reproducidos en un día cualquiera en un salón de clases en una facultad de Derecho. Y son cosas que no se cuestionan desde ahí. Entonces, pues, ¿qué sucede cuando esas personas llegan, pues, a impartir justicia, ¿no? A procurar justicia? Pues traen como este chip, pues, muy arraigado, que es muy difícil combatir allá afuera. Entonces, creo que desde ahí deberíamos, pues, como sociedad, en colectivo, cuestionarnos cómo estamos formando a nuestros futuros juzgadores, impartidores de justicia. Y, pues, sin duda, el tema en las fiscalías es importantísimo. Importante lo que están diciendo todas. Ojalá tuviéramos más tiempo para abordar